El mundo está muy expectante de lo que está ocurriendo en la isla de Cuba. Violencia o esperanza, libertad u opresión, tiranía o dictadura, fin o continuación del comunismo. Estas son algunas de las frases más frecuentes o recurrentes sobre lo que está pasando hoy día en Cuba por el mundo. Hola, soy Andrés Aguilera Cruces, en las cosas que no nos dicen. Antes de todo quiero agradecer sus saludos y a quienes se han sumado a nuestro canal de YouTube Por Ahora TV. Hay un dicho muy conocido, muy popular, que dice que las mentiras tienen patas muy cortas. Pero hay una mentira que ya lleva 70 años recorriendo América Latina. Pero parece que el mito del paraíso cubano se está quedando sin gasolina. Ya no puede ser sostenido aún por sus más arduos defensores que por décadas se han negado a reconocer el desastre de la Revolución cubana. Ya se sabe que todo Cuba fue una gran estafa, un verdadero fraude publicitario al más puro estilo del jefe de la propaganda nazi Joseph Goebbels. Incluso el mito del embargo a la isla se cae. Hoy Cuba reconoce que era el principal bloqueador en temas de alimentos y medicamentos a su propia población al acceder a eliminar temporalmente algunos aranceles, impuestos y tarifas a las importaciones. Es decir, era Castro quien embargaba a su propia isla, algo realmente insólito e increíble. No era todo culpa de los yanquis, como dicen. Pero esto da pie a una pregunta. ¿Este conflicto social será el que derroque finalmente la tiranía comunista de este país? Pero antes hagamos algo de historia, que es muy importante. Fidel Castro, abogado, político y guerrillero marxista cubano, después de derrocar a la dictadura de Batista gracias a una guerra de guerrillas, fue mandatario de Cuba por 50 años, o sea, 5 décadas, para ser sucedido por su propio hermano Raúl Castro, el más puro estilo de las monarquías tiránicas. O sea, es decir, el gobierno de Cuba dejó de ser tiranía unipersonal de Fidel Castro y se convirtió en la tiranía de los designados por Fidel. Así que la dinastía Castro continúa detentando el poder en Cuba, junto con un grupo de generales fieles al poder o asustados ante una eventual pérdida del estatus. Pero hagamos una aclaración. ¿Es Cuba una tiranía o una dictadura? Eso hoy día hay que aclararlo. Las dictaduras son un fenómeno de derecha, un estilo de gobierno impuesto para solucionar una crisis en concreto para luego ser disueltas. Estas por lo general restringen libertades políticas y son autoritarias, pero tienden a no infringir libertades económicas o sociales, otorgando a la gente un medio de deshacerse de ellas en el no muy largo plazo. En tanto o en cambio las tiranías son de izquierda y colectivistas, o sea, usan el aparato estatal como controlador de la totalidad de las actividades humanas y por lo general traen miseria, pobreza y son extremadamente difíciles de poder derrocar. Ambas son indeseables. En la isla por décadas han existido los comités de defensa de la revolución, o sea, entre paréntesis podríamos decir los CDR, extendidos por toda la isla, que son responsables de informar a la Policía Política Nacional cualquier actitud disidente de los ciudadanos. Con esta información, los órganos represivos del régimen proceden a la neutralización, así es, de opiniones contrarias a través de acciones arbitrarias como por ejemplo, atención, amenazas, detenciones, allanamientos a viviendas, fabricación de delitos, actos de repudio, encarcelamientos, golpiza y hasta, ojo, asesinatos. De esta manera, el miedo es la base de la legitimidad en Cuba. La tiranía comunista fomenta la persecución ideológica, la violación permanente y descarada de los derechos humanos a los ojos del mundo, la amenaza constante y el secuestro de la esperanza de quienes sueñan con una mejor calidad de vida. Uno esperaría que las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, expresen su rechazo y repudio a esta violación sistemática de libertad individual. Pero doña Bachelet, sí, la misma, la que cuando estuvo en Cuba corrió a besar el anillo del responsable de toda esta miseria y calamidad, a Fidel Castro, es quien dirige la alta comisión de los derechos humanos. Qué contradictorio. Es decir, la misma gente que apoya la opresión cubana está a cargo de vigilar nuestras libertades. Así que no esperemos tanto de ella ni de los medios de comunicación zurdos como por ejemplo a nivel internacional CNN, la red en Chile y también el canal de Chilevisión. Curiosamente la izquierda
sí se ha pronunciado con fuerza ante varias crisis autoritarias en nuestro continente. Hagamos algunos contrastes entre el presidente comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, al enfrentar una crisis o un estallido social. Luego de que en Chile un grupo de rebeldes incendiaran más de 20 estaciones de metro y saquearan cientos de supermercados, comercio, en un espacio de días solamente, el presidente Piñera se atrevió a decir: ¡estamos en guerra! Bueno, todos se le fueron encima a todo esto. Pero enseguida le quita atribuciones a Carabineros para poder abuenarse con la izquierda, los desarma y declara un acuerdo de paz y le abre, por supuesto, la puerta de los deseos más profundos de la izquierda, que era redactar una nueva constitución. O sea, siguió el baile del marxismo clásico y también cultural. En cambio, en Cuba, ojo con esto, después de los primeros atisbos de protesta, donde no se saqueó, no se incendió ningún negocio o vivienda, tampoco encapuchados, el presidente Díaz, ¿cierto?, dijo palabras muy fuertes que tenían que pasar por sobre su cadáver y que iba a enfrentar, ¿cierto?, la revolución, incluso combatiendo en las propias calles. Eso es una afrenta contra su propio pueblo, una amenaza terrible. Vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Piñera fue tildado por los izquierdistas, por los medios de izquierda, como un asesino, como un dictador. Bueno, hoy todos aquellos que gritaban a todo pulmón "Chile despertó" están mutis, silenciados ante la mortal amenaza del gobierno cubano contra sus ciudadanos. Así es la hipocresía comunista. Se quejan por las violaciones de los derechos humanos en Chile, Estados Unidos, Europa, pero hacen oídos sordos y ojos ciegos ante lo que ocurre en Cuba, Venezuela o China. Y vamos a saludar, a todo esto a las regias del comunismo, como Carol Cariola y Camila Vallejos, que ponen como ejemplo el régimen cubano como el paraíso en la tierra. Bueno, así la venden. Pero volvamos al estallido cubano. Las manifestaciones en las afueras de la embajada chilena y en la isla de Cuba demuestran el grado de desesperación de los cubanos por ser libres. Pero también se levantaron los comunistas, obvio, para defender con uñas y muelas las represiones del régimen revolucionario, llegando a los golpes a los residentes cubanos en las embajadas de Chile, por ejemplo, y en otros países. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Los tolerantes humanistas golpeando a los cubanos. Así es, estos paladines de las manifestaciones castigan con sus propias manos a quienes también protestan. Pero claro, que van en el rumbo y en el sentido totalmente contrario. Esa es la tiranía de la izquierda. Sin embargo, hay un problema grave que no muchos se han percatado. Las marchas atraen ojos hacia el verdadero sufrimiento de los cubanos, pero traerá cansancio a quienes se manifiesten. En Cuba ya habían ocurrido sucesos muy parecidos, como por ejemplo en el año 1994 el Maleconazo. En Venezuela y Argentina las manifestaciones han sido multitudinarias, pero no han solucionado el problema de fondo. Ciertamente los cubanos, más que luchar contra el comunismo y el socialismo, reclaman por la falta de comida, obvio, de libertad, de medicamentos, por los cortes de luz, de agua y de internet. O sea, están hartos de las consecuencias del modelo comunista que los tiene cautivos por ya 70 años, o sea, 7 décadas. El problema es que no hay sustancia detrás de estos reclamos. Como no hubo en Venezuela ni en Nicaragua, en Cuba no hay partidos con programas que propongan una reforma de fondo al problema de Cuba, que es simplemente estatismo llevado al extremo. Nadie está proponiendo políticas de reformas. Sin política no hay cambios, sin partidos políticos no hay política y sin programas obviamente no hay partidos. Es que no hay manera de salir de estos regímenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí hay, pero hay que trabajar mucho. Acá se debe llegar a acuerdos negociados entre partidos con una base fuerte y un programa de gobierno claramente opuesto, es decir, liberales, clásicos y el partido gobernante para una salida pactada. Así fue como salieron los países de Europa Oriental y fue lo que ocurrió en Polonia y la famosa mesa redonda de Varsovia. La política debe ser el mecanismo de salida y no la confrontación mano a mano, ya que traerá muertos, heridos y más resistencia de la revolución.
Respondiendo a la pregunta inicial, si este conflicto traerá libertad a Cuba, la verdad es que parece que no, ya que la salida debe ser mediada, negociada y ofreciendo garantías a los comunistas para que no quieran atornillarse más en el poder. Si esto no ocurre, los comunistas seguirán apernados en el poder a vista de todo el mundo que no puede hacer absolutamente nada. Lo curioso es que al parecer solo los regímenes comunistas y socialistas pueden hacer lo que se les antoja. Y los otros países de nuestra América, todo es dirigido por las manos y tentáculos de los gobiernos mundiales de la Organización de Naciones Unidas. Muy, pero muy sospechoso, como diría un humorista. Y como diríamos al mal tiempo, la mejor cara. Soy Andrés Aguilera. Nos vemos